¿Cómo estamos? Espero que bien. Mira que este video es a raíz del interés que tú tuviste, mostraste a través de los comentarios y las vistas que va recibiendo un corto video que grabé hace unos meses atrás referente a la historia de Jefté y su hija y ese voto que Jefté hizo de sacrificar su hija y el resultado cuál es. La hija finalmente, qué hizo, qué sucedió con ella. He estado interesado en poder ahora proporcionarte más contenido, trasfondo histórico, contexto literario, estudio de palabras claves también. ¿Para qué? Para que saques mejor tus conclusiones en tu estudio personal y puedas conocer mejor la razón de ser de esta historia en el libro de los jueces. Por eso este tema se titula Jefté y su voto de ofrenda quemada, un análisis de Jueces 11, 29 al 40. Desde luego esta no es la última palabra de esta historia, pero sí notarás que es importante el contenido del libro, el orden en el que aparecen los personajes bíblicos. Si uno comienza a analizar justamente los personajes bíblicos, te das cuenta de que cada vez que avanza el libro de los jueces, los personajes llegan a tener menos influencia en el pueblo. Ya no se habla de 80 años de paz o de 40 años de paz o de 20. Ya no hay paz. Y más bien los jueces terminan cometiendo errores y decisiones equivocadas. Y el último juez del que se habla es Sansón. Jefté es el penúltimo. Y se compara mucho con Abimelech, que no es precisamente un juez, pero está antes de la historia de Jefté, con el que comparte varias particularidades que vamos a ver brevemente también. Entonces, comencemos con el estudio de esta jornada. Bien, sin más preámbulo, comencemos entonces con el análisis de la historia de Jefté. Y tenemos que comenzar con el contexto histórico. ¿Cómo comienza este personaje a aparecer en el libro de los jueces? Vamos a los primeros 3 versículos de Jueces 11. ¿Quién es Jefté? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a analizar un par de cosas acá. Ya están en colores las frases importantes de esta porción de la Biblia. Así que leo para ti y dice lo siguiente. Jefté, el galadita, era esforzado y valeroso. Un Gibor Jail. Veremos eso que significa en breve y compararemos con otros Gibor Jails en el Antiguo Testamento. Era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galaad, pero también la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Resumiendo estos versículos, dice la historia: huyó pues Jefté de sus hermanos y se fue a vivir en tierra de Tob. Tob significa bueno, buena tierra. ¿Ya? Se fue a vivir a una buena tierra, donde reunió una banda de hombres ociosos que salían con él. Esta es la descripción de Jefté, su madre, su papá, sus hermanos, la familia, de dónde vino, dónde está ahora y qué está haciendo él. Analicemos un poco estos 3 versículos. Rescato 2 frases importantes. Primeramente, Gibor Jail, que está a la izquierda con la traducción esforzado y valeroso. En la Biblia hay algunos Gibor Jail que sobresalen por su destreza, su valentía, por ser valientes en la guerra principalmente. Un Gibor Jail era una persona noble, reconocida, respetada, y o una persona rica. Aparece 32 veces en el Antiguo Testamento esta frase Gibor Jail, más que todo en las crónicas cuando hablan acerca de los guerreros de las tribus de Israel. Pero, por ejemplo, se habla del padre de Saúl, no de Saúl, sino del papá del rey Saúl, Cis, que era un Gibor Jail, era un hombre valeroso, valiente, reconocido, el papá. Se habla de Jeroboam, el primer rey del reino del norte, que dice que era también un hombre esforzado, muy valiente, que Dios escogió, pero que lastimosamente echó a perder al pueblo de Israel. Es otra historia, desde luego. También se habla de Boz, el pariente cercano de Ruth, ese libro corto de 4 capítulos en el Antiguo Testamento. Boz era un hombre noble, no era un hombre de guerra, era un hombre rico y respetado. Y se habla de Naamán, ese militar y general de las fuerzas de los asirios, ¿cierto? Que era también muy valiente pero leproso. Entonces,
Encaja, la pregunta, ¿encaja Jefté en este tipo de personajes que acabamos de mencionar? Jefté es un hombre valiente, respetado, es noble, es rico, es un hombre que la gente lo respeta. Es un hombre a quien más bien la gente le teme, porque se ha convertido en, no sé si decir un antisocial, porque tiene amigos que son, eh, ¿qué decimos? Bárbaros, gente que lucha, que pelea, que busca justamente eso, peleas. Y el hebreo, y es la segunda frase que rescato de este pasaje, dice que es o que son sus amigos hombres vacíos, buenos para nada, por así decir. ¿Está bien? La frase en hebreo es Anashim Reikim. Es irónico que Jefté, luego de ser echado, exiliado de su casa, de su familia, de su tierra, se va a vivir a Galad. Bueno, se va a vivir con esos amigos a una tierra buena. La tierra es buena, quizás una región, un pueblo pequeño, bueno, pero se hace de amigos buenos para nada, amigos que no tienen nada que enseñar, nada de bueno que enseñar. Abimelech también se junta con Anashim, Reikim, con hombres vacíos, huecos, Abimelech. Jefté es otro de los personajes, aparece 3 veces esta frase, hombres vacíos, huecos, malos, bárbaros, así lo traduce la Biblia, varias versiones, ¿no es cierto? Y Roboam. Roboam llegó a ser el primer rey del reino del sur. Cuando Salomón, su padre, murió, Roboam se hizo de amigos jóvenes, personas jóvenes como consejeros, y sus amigos eran esto, ¿no? Eran hombres vacíos, huecos, que no tenían experiencia y echaron a perder su reinado, y por eso el reino de Israel se dividió en dos. Esas dos frases es importante tomar en cuenta, y quizás la tercera también, pero acá vamos a mencionar algo más, ¿no? Hay un par de autores, teólogos que dicen lo siguiente: así Jefté se convierte en un guerrillero o terrorista. Entonces, Jefté no es precisamente, aunque a los ojos del autor es un Gibor Jail, un hombre valiente, y por eso Israel lo busca para luchar contra los amonitas, es un guerrillero, un terrorista, un hombre que crea miedo. ¿Por qué? Porque es capaz de matar, es capaz de luchar por cualquier cosa. Eso es Jefté. Y también dice otro autor, Jefté fue a una buena tierra, pero reunió malos seguidores. Hay algo más que se menciona que es importante, la madre de este Jefté, una ramera. ¿Qué sucede? Rápidamente veamos el contexto histórico y sus lecciones. Este tema podría ser mucho más abarcante, quiero decirte eso, pero voy a resumir el contexto histórico y algunos episodios, algunas partes de la historia, porque no quiero que sea demasiado largo este tema, pero sí creo que estamos abarcando contenido bastante importante. Mira, lecciones del contexto histórico de estos 3 versículos que acabamos de leer. Primero, el contexto histórico refleja el estado espiritual de la nación. La nación ya se ha vuelto cananita, cananea. Aunque están del lado este del río Jordán, están imitando a los cananeos con el estilo de vida. Su padre Galad, por ejemplo, visita prostitutas. No se sabe a ciencia cierta si esta mamá de Jefté llegó a ser una esposa o solamente un amante, pero Galad tiene también esposa, pero él no está siguiendo la norma que dice la Torá, que enseñaba ahí la ley de Moisés y las escrituras. No. Sus hermanos, los de Jefté, lo expulsan. Esto va en contra de las instrucciones de Moisés, que por parte de padre todos los hijos tenían derecho a la herencia. Pero los hermanos le dicen, no tienes herencia, vete. ¿Ah? Dado que Jefté es hijo de Galaad, tiene pleno derecho, pero él queda sin ese derecho. Y podríamos decir que este contexto social de la vida de Jefté, de la familia, es que lo lleva a tener ese tipo de amigos y ese tipo de vida para salir adelante. Podríamos hasta quizás decir como una excusa, ¿no? Como una excusa. Jefté víctima de las circunstancias. Claro que uno es quien elige, quien decide. No debemos ser víctima de las circunstancias. No podemos anteponernos ante las circunstancias, desde luego que sí. Y algo más, el diálogo. Las palabras dominan la historia de Jefté.
Mira que en la guerra, que no voy a mencionar, en la guerra con los amonitas, antes de entrar en guerra, Jefté usa un diálogo, hace cartas, habla, envía mensajeros, argumentando que Dios le dio a Israel la tierra. Ellos no quitaron a nadie, así que los amonitas deben respetar lo que Dios le dio a Israel. Trata de argumentar con palabras y sacar una victoria con el diálogo. Pero es el diálogo y son sus palabras, las palabras de Jefté que salen de su boca, lo que amargará su vida al final de la historia. ¿Quién eligió a Jefté? Es la siguiente pregunta que hay que responder. ¿Fue el pueblo o fue Dios? ¿Tú qué dices? ¿Qué dice el texto? Los versículos 5 al 11 de Jueces 11 mencionan que el pueblo pide socorro a Dios, es cierto, pero al final de cuentas elige a Jefté porque saben que este es un hombre valiente, capaz de ir a la guerra, de luchar, y tiene una cuadrilla, una pandilla que lo va a apoyar. Jefté es muy inteligente, muy sabio y muy astuto porque pide ser reincorporado en el pueblo de Israel, pide ser el líder de toda la nación antes de comprometerse él a ser el caudillo de Israel. Y los jueces de Israel que lo busquen le dicen, sé tú nuestro líder, sé nuestro jefe, libéranos, te vamos a dar lo que tú quieres. Eso es lo que escucha Jefté y él va y el pueblo hace los jueces hacen una reunión muy importante para coronar, por así decir, a Jefté como el juez, como el líder de la nación. Mira, hay una referencia al espíritu que da poder a Jefté. El espíritu de Dios le da poder a Jefté, Jueces 11, 21, 29, perdón. Dando a entender de que aunque Dios no es muy mencionado en la historia, no es mencionado repetitivamente en esta historia, Dios está acompañando a su pueblo. Dios quiere liberar a su pueblo porque escuchó la oración, escuchó el ruego, escuchó la súplica. No obstante, el voto insensato de Jefté, versículos posteriores, ensombrece este aspecto positivo de que el Espíritu de Dios estaba con Jefté y la victoria estaba asegurada para él. Es interesante también notar que en esta historia de Jefté poco se habla acerca de Dios. El rol de Dios en la historia de Jefté, hay ausencia. Hay ausencia. Se da como que por sentado que Dios estará, acompañará, pero la gente no está buscando a Dios, está buscando a un líder humano. Cada vez acercándose más al pedido que luego en Samuel, en el libro de Samuel, le harán al último juez, al último profeta que es, al último juez que es profeta y también sacerdote, que es Samuel. Mira, en el ciclo de Gedeón, Jueces, el capítulo 6, el capítulo 7, parte del capítulo 8 de Jueces, Jehová o Yahvé había estado activo en la primera fase, ¿no? Porque el mismo Dios, el ángel de Jehová lo visita, a Gedeón lo motiva, le dice, tú eres valiente, guerrero, etcétera, etcétera. Pero aún así, Gedeón landiguece, le falta confianza, es convencido por la conversación de dos soldados de los madianitas, diciendo, bueno, Gedeón nos va a vencer. Ahí recién toma valor, siendo que ha pedido muchas pruebas de parte de Dios. Más adelante en la historia vemos de que en el ciclo de Abimelech, antes de Jefté, la presencia de Dios va desapareciendo, y en la historia de Jefté también, en la historia de Sansón, que es el último juez que se menciona en Jueces, se describe a un juez caprichoso, engreído, que solo quiere luchar las batallas contra los filisteos para vengarse de ellos. Bien, el rol de Dios en la historia de Jefté, usar el nombre de Dios para cubrir apariencias. Esto es algo que tenemos que mencionar. Aunque el nombre de Jehová aparece varias veces más en el relato de Jefté, sobre todo en los discursos de Jefté y su hija, cuando dice, bueno, hija, hice un voto al Señor, prometí al Señor, debo cumplir al Señor, no puedo dejar de cumplir mi voto al Señor. Eso crea, ¿no?, la impresión de una devoción genuina de parte de Jefté a Dios. Sin embargo, la imagen es ilusoria, pues queda desmentida por el carácter fundamentalmente corrupto de este hombre, que en el afán de demostrar una fe hace un voto no planificado,
no pensado con criterio y con calma, y termina exponiendo a otras personas. Vamos ahora con el contexto literario. Jueces 11, 28 y 29. Está bien, vamos a ir avanzando un poco. Y estos pasajes dicen lo siguiente. Y aquí tengo un mapa. Estamos del lado oriental, del lado este del río Jordán. Cruzando el Jordán estaba Canaán, la tierra prometida. Y la pelea es acá en Galaad, ¿no? Está Gad, está Manasés. Hay tribus que se quedaron al lado del oriente del río Jordán. Y ahí es donde nace Jefté y donde va a luchar, porque más abajo están los amonitas. Aquí está Amón, ¿no? Los amonitas están por acá. Entonces la lucha se desempeña en este lado oriental del río Jordán. El texto dice lo siguiente. Pero el rey de los hijos de Amón no atendió a estas razones que Jefté le había dado, el argumento, las palabras que mencioné hace un momento. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés, que estás viendo ahí en el mapa. De allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón para hacer guerra, y el texto dice que hizo guerra y los venció. ¿Gracias a qué o gracias a quién venció Gedeón? Gracias al Espíritu de Jehová. Eso está claro, es textual. Ahora, en el versículo 30-31 se hace un retroceso, ¿no? Se vuelve a ver la historia, pero con más detalles, antes de la batalla. Dice el verso 30-31 que eso es muy importante. Yo tengo una traducción personal que la voy a leer luego, pero esto dice la Reina Valera. Entonces Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Este es el voto que hace Jefté a Jehová, a Dios, al Señor, a Adonai. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jefté, las personas junto con los animales vivían en la misma casa. ¿Qué estaba pensando Jefté cuando hizo este voto? Algunos comentadores, teólogos dicen, bueno, seguramente estaba pensando en que lo primero que saldría sería un animal, ¿no? Y Jefté ofrecería ese animal, pero Jefté no pensó con cuidado. Mira la traducción más literal del hebreo, que muestra con más detalle, creo que con más claridad, el tipo de voto que hace Jefté, y te darás cuenta cuán apurado fue y cuán insensato y necio fue Jefté al hacer este tipo de votos. Mira lo que dice una traducción más literal. Esta es mi traducción de estos dos versículos. Y dice así. Si realmente vas... Bueno, ahí es la introducción, ¿no? Y hizo voto Jefté a Dios. Si realmente vas a darme, y ese si realmente vas a darme consiste de dos verbos que tienen que ver con dar, con tener. Pero uno está en infinito absoluto, en el estado infinito absoluto, y el otro está en yictol. Y cuando esta estructura aparece en el texto bíblico, significa que el autor está haciendo un énfasis, quiere hacer un énfasis en algo. Por eso la traducción. Si realmente vas a darme a los hijos de Amón en mi mano, sucederá, le está diciendo Jefté al Señor, sucederá que salga lo que salga. Interesantemente, acá en esta frase que marqué con amarillo, en el hebreo hay dos palabras, dos verbos que aparecen que son iguales, ¿no? Natán es el verbo. Y acá en salga lo que salga también se repiten de nuevo dos palabras iguales que tienen que ver con salir, ¿ya? Por eso una traducción más literal sería salga lo que salga, no interesa, ¿no? Salga lo que salga de las puertas de mi casa para llamarme o recibirme. El verbo escará es proclamar, llamar. Alguien lo está llamando seguramente papá o no sé, jefe, amo, lo que fuere, ¿no? O el perro está ladrando. Para llamarme a recibirme a mi regreso con éxito, ¿no? La versión Reina Valera dice victorioso, con éxito. Ahí la palabra es shalom. Shalom no solo significa en paz, significa tener éxito, ser victorioso. Bien,
para llamarme o recibirme a mi regreso con éxito de los hijos de Amón. Mira que en esta oración, en este pacto, Jefté menciona 2 veces a los hijos de Amón. Si hay una frase que se repite en un pasaje 2, 3 veces, más de una vez, es importante. El autor quiere hacer hincapié en esta frase, en estas palabras. Y lo importante para Jefté, según el autor bíblico, es los hijos de Amón. Lo más importante para Jefté es vencer a los hijos de Amón. ¿Por qué? Porque gracias a su compromiso de luchar contra los amonitas, Jefté ha sido restablecido en la sociedad israelita. Era un fugitivo, era un exiliado, era un pandillero, era un terrorista, lo que fuere. Ahora no, ahora es el juez. Y él tiene que vencer a los hijos de Amón. Entonces, ¿para qué? Para darle una fuerza a la ayuda divina, al Espíritu de Dios que ya recibió, Jefté quiere hacer este voto. Y por eso dice, salga lo que salga, si vengo con éxito de los hijos de Amón, mira lo que sigue. Salga lo que salga, será para el Señor. Y lo haré ascender, es la palabra original, olá, y lo sacrificaré. Haré ascender porque el humo sube hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? Y lo sacrificaré como una ofrenda quemada. Este es el voto de Jefté. Ahora, permíteme dar algunas opiniones personales. Jefté no pensó correctamente en su voto. ¿Por qué? Porque él sabía qué había en su casa, quién vivía y quién no. Él sabía que muy bien podían salir animales limpios para sacrificio, quizás ahí un cordero, vamos a decir, ¿no? Pero también sabía que podían salir otros animales. ¿Qué tal si salía un cachorrito, un perro? Los perros no eran para sacrificio al Señor. Entonces, el voto de Jefté muestra bastante similitud, por así decir, con los votos de los paganos de ese tiempo, de otras naciones, no de la nación israelita, porque estos estaban acostumbrados a sacrificar a sus hijos, a sacrificar diferentes animales. Pero un israelita, con sus 5 sentidos cabales ahí, no va a pensar en sacrificar un animal que no sea limpio y que no sea para sacrificio. Pero Jefté está dispuesto a sacrificar, salga lo que salga. Y Jefté sabe también que puede salir una persona. A lo mejor dice, bueno, aunque salga mi criado, aunque salga el hijo del criado, la esposa del criado, yo lo sacrifico. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los jueces, la gente hacía como bien le parecía. Entonces, este voto de Jefté a Dios es un voto personal, es iniciativa de Jefté. Dios no le está pidiendo ningún sacrificio y Dios no podría pedir que Jefté sacrifique un animal, un animal ya sea limpio, inmundo, y mucho menos una persona. Y eso lo demuestra Génesis 22, cuando Abraham, en un acto de fe, va a sacrificar a su hijo, porque Dios le dijo, el mismo Dios le dice a través de un ángel, no sacrifiques a tu hijo. Ahí hay una ofrenda, un cordero, un carnero, sacrifica el carnero. Tú me mostraste que tienes fe en mí, ¿no? Dando a entender Génesis 22 de que Dios en ningún momento pensaba aprobar ese acto de sacrificar, Abraham sacrificar a su hijo Isaac. No lo iba a tolerar porque Dios no acepta los sacrificios humanos. Entonces Jefté está actuando a la manera cananea, a la manera pagana, tratando de confirmar la compañía divina. Por eso acá esto es importante, ¿no? Si realmente tú vas a darme algo, yo te voy a dar lo que sea. Es un acto desesperado para asegurar la bendición del Señor. Y no debiéramos ser desesperados. Debiéramos esperar, tener confianza en las palabras del Señor. La frase, y esto es muy importante y vamos llegando al clímax de este tema, lo ofreceré en holocausto, ¿no? Ahí está la frase en hebreo que te la leo rápidamente, vejalatikhu olá, ¿no? Correcto, ahí está. Traducción literal, lo haré subir como ofrenda quemada. En un par de veces esta frase
ofrecer en holocausto, aparece ya en una acción terminada. En Vayictol puse acá, ¿no es cierto? 1 Samuel 7:9 dice: tomó Samuel un cordero de leche, un cordero, perdón, bien tierno, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, es decir, lo quemó. Eso significa ofrenda quemada, que el sacrificio se quema entero, completo. Segunda Reyes 3:27 dice: entonces el rey de Moab, y este es un rey pagano, los moabitas, tomó a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. ¿Por qué? Porque esta gente pagana creía que sacrificar a los hijos era una ofrenda que los dioses paganos también irían a aceptar y sería un voto de fidelidad que mostraba mucha confianza para que los dioses se acuerden de este rey moabita que estaba perdiendo una batalla. En fin, ¿y qué hace Jefté? Actúa como estos reyes y estos hombres paganos. Jueces 11:31 que dice: será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entonces, cuando Jefté hace este voto de ofrecer en holocausto, está diciendo: lo que salga de mi casa lo voy a quemar completo. Así como Samuel ofreció un cordero entero y lo sacrificó, lo quemó completamente. Entonces, el voto consiste en quemar de manera completa como una ofrenda quemada al Señor o como gratitud a la victoria que Jefté esperaba recibir de los amonitas, de parte de Dios contra los amonitas. Vamos ahora con el resultado de ese voto y de la victoria. La historia cuenta en el verso 34 que su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Ahora, el autor bíblico está haciendo énfasis en algo, en que ella era, dice, sola, su única hija, y fuera de ella no tenía hijo ni hija. Mira, 3 veces el autor está diciendo lo mismo, 3 veces. Hay un énfasis para que tú te des cuenta de que esto es importante. Jefté no tiene más hijos, no tiene más hijas, es su única hija. Es su descendencia, es lo más preciado. Y entonces de ahí es que surge el llanto, el lloro, la pena de Jefté. Pero aparece en otras ocasiones esta frase, Yahid, que significa único, única, referente a hijo, a hija. Sí, aparece. El primer caso en el que, bueno, hay un hombre que tiene un solo hijo, ese es Abraham, Génesis 22. En Proverbios 4:13 habla de un padre que tiene un hijo, ¿no? Jeremías 6:26, Dios aparece como padre y Judá como el hijo. Amós identifica al Señor también mirando a Israel como su único hijo, ¿no? Y Zacarías 12:10 también el Señor a Judá. Y Lucas 7:12 habla de una viuda de Naín, un pueblo ahí en el Nuevo Testamento que tenía un hijo que estaba llevando a enterrar, un único hijo. ¿Cuál es la reacción cuando el único hijo muere o tiene que morir o ha muerto? ¿Cuál es? Vamos a ver algunos textos para entender el significado de ese voto y lo que pasó con la hija de Jefté. Evel Yahid significa entristecerse, gemir, hacer duelo, lamentar, llorar por el único hijo de una persona o de una familia. Esta frase aparece en Jueces y en los otros versículos que yo mencioné hace un momento. Mira, aquí también aparece el lamento por la pérdida del hijo único en la Biblia. Jeremías 6:26 dice así. Estoy leyendo acá. Hija de mi pueblo, cíñete de ropas ásperas y revuélcate en ceniza. Ponte de luto como por el hijo único y llora amargamente porque pronto vendrá sobre nosotros el destructor. Jeremías enfatiza que tiene que haber llanto, luto, porque el único hijo va a morir y ese único hijo pues es Judá, ¿no? Y pronto llegará el destructor que es Babilonia. Amós 8:10. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Haré que toda criatura vista tela áspera y que se rape toda cabeza, y volveré
la tierra como en llanto por el hijo único, y su final será como día amargo. Acá Amós está también profetizando que eh, ahí la niña de sus ojos de Dios, su pueblo, va a perecer y va a haber llanto como si fuese el llanto de la muerte de un único hijo. Zacarías 12:10 dice así: Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el único. Y se afligirán por él como quien se aflige, y aquí está misped, por el primer nacido. Bueno, acá hay primogénito, pero acá la palabra es yahid, único, el único. Hay llanto en la Biblia, hay duelo, hay luto cuando un único hijo muere. Y Lucas 7:12 menciona la historia de la viuda de Naín. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad Jesús, ¿no? Llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad para llorar esa pérdida. Entonces, ¿qué me está diciendo la Biblia acerca de el hijo único cuando éste va a morir? Que hay llanto, hay luto, hay amargura. Eso me está diciendo. Entonces, ¿cómo termina la historia? ¿Cuál es la reacción de Jefté al ver venir a su única hija? Es similar a la reacción que se ve en la Biblia de los pasajes que acabamos de mencionar. Cuando un hijo único muere, hay llanto, hay tristeza, hay amargura. El corazón se rompe, se destroza. Y leo para ustedes esos dos pasajes. Cuando volvió Jefté a Mizpa, a su casa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Ella era sola, su hija única. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Cuando él la vio, rasgó sus vestidos, ¿ya? Diciendo: Ay, hija mía, en verdad que me has afligido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Por qué está tan amargado Jefté? Está mostrando pena como si fuera a llorar por un muerto, ¿no? Rasgarse los vestidos, afligirse. Ahí no menciona la ceniza en la cabeza, la tierra, la ceniza, las ropas ásperas, pero rasga sus vestidos y se aflige y hay dolor en su corazón porque su única hija apareció y el voto que él hizo era sacrificar, quemar como una ofrenda al Señor a lo que saliera de su casa. Acá yo tengo una traducción personal que enfatiza mejor la reacción de Jefté, que nos ayuda, que espero te ayude a entender mejor cómo termina la historia y qué realmente sucedió. Yo lo traduje de esta forma: Oh no, mi hija, tú realmente me has causado desastre. La palabra en hebreo enfatiza eso, ¿no? Problema, desastre. Como cuando una casa se cae, porque la palabra enfatiza doblar la rodilla, caer, romperse, ¿no? Pero no traduje romperse, sino desastre, como si la casa se rompiera, pues sí, se va todo para abajo. Tú realmente me has causado desastre. La pregunta que yo te hago es: ¿el desastre quién lo causó? ¿No fue Jefté con un voto apresurado, un voto innecesario a Dios? Fue realmente la hija la que le causó desastre a Jefté. ¿A quién le está echando la culpa a Jefté de sus decisiones? Y sigue diciendo la traducción: y has venido a ser la razón de mi problema. Y ahí está la palabra en hebreo, ajar, que enseguida veremos qué significa ajar, es negativa siempre. Has venido a ser, hija mía, la razón de mi problema. Tú eres ahora mi problema, hija. Ya gané la victoria, la batalla contra los amonitas, pero tengo un problema grande acá y ese eres tú. Tú eres el problema. Es la hija un problema. La hija vino a saludarla, a saludar a su padre con mucha alegría por la victoria. Y termina el pasaje y la traducción que dice así: porque yo abrí mi boca al Señor. Y él está reconociendo que él abrió su boca. Recuerda lo que dije al principio. Las palabras
son muy importantes en la historia de Jefté. Jefté usa mucho el argumento, las palabras, pero cae en un serio problema por sus palabras. Él cae en aflicción por sus propias palabras. Dice, porque yo abrí mi boca al Señor y no soy capaz de retroceder. ¿Mm? Él puede, pero dice, yo no soy capaz, no puedo, no soy capaz. Bueno, yo podría haber dicho, si eres capaz de hacerlo porque tú hiciste el voto, tú lo puedes rectificar. Dios ya te dio la victoria. Tú puedes echarte para atrás, pero él siente que Dios le dio la victoria porque hizo ese voto, así que el voto lo tiene que cumplir. Qué pena. Mira, ¿qué significa la palabra que yo lo traduje como razón de mi problema? Ajar, acá, ajar. Refleja la dimensión social de la acción de un individuo. La dimensión social de acción de un individuo. La acción negativa de una persona. Esta palabra siempre tiene un concepto negativo en la Biblia. Tiene una influencia perjudicial. No solo sobre sí misma, sino también sobre los demás. Una persona puede molestar a otra persona o a la nación entera, trayendo el juicio del hombre o de Dios sobre los demás. Y eso causó Jefté, no su hija. Causó una desgracia, causó un problema, molestó a su propia hija con esta decisión, con esta acción. Esa palabra es la indicada para demostrar la acción de Jefté de este voto de ofrecer en ofrenda quemada, en holocausto, a lo primero que salga de su casa. Hay una posible interpretación del texto que no apoye la muerte de esta joven. Hay varios teólogos que han dicho, no, Jefté hizo un voto, pero el voto no consistió en matar a su hija, sino en que no se casaría, ¿no? Mujeres sirviendo en el tabernáculo. Éxodo 38:8 habla de que habían mujeres sirviendo en el tabernáculo. 1 Samuel 2:22 también. Miren, lo atractivo de esta solución, ¿cuál es? Daría una explicación de por qué está llorando la hija de Jefté su virginidad y no su muerte inminente, porque dice, déjame llorar mi virginidad, padre, ¿no? Y la Biblia dice, no conoció marido. El problema de esta posible solución o interpretación del voto de Jefté, ¿cuál es? El problema es el lenguaje del texto. La palabra olá, sacrificio, holocausto, ofrenda quemada. Una ofrenda que se eleva. ¿Por qué? Porque el humo de la ofrenda quemada asciende al Señor, asciende a Dios. Ese es el lenguaje del texto que no se puede cambiar. Entonces, esta sugerencia no es la mejor. Los argumentos lógicos basados en suposiciones teológicas se ven mitigados por el hecho de que este es el periodo de los jueces. Eso tenemos que recordar. Eso quiero que recuerdes. En el tiempo de los jueces, como dice Jueces 17:6 y 21:25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Jefté termina en la historia haciendo lo que bien le parece. Hace un voto que no necesita hacer y termina sacrificando a su hija en holocausto cuando no tenía que hacerlo. Es un hombre desesperado, muy parecido a Sansón, que en su último momento de vida Sansón pide, ¿no es cierto?, fuerza nuevamente. ¿Por qué? No para vengar a los filisteos de la opresión a los israelitas, sino que dice Sansón en las últimas palabras cuando está en el templo de Dagón y hay miles de personas en ese templo. Dice, Dios, dame fuerzas una vez más porque estos filisteos me han quitado los ojos, se han hecho la burla, deja que yo me vengue de ellos. Y se destruye todo el templo, dice, matando Sansón a una cantidad mayor de la que había matado en vida, cuando era libre, cuando no era esclavo. Y y Jefté termina su vida de guerrero, de valiente, ¿no? Gibor Jail, haciendo un voto innecesario y sacrificando a su propia hija. Conclusiones. El voto de Jefté era una expresión de piedad que añadía fuerza a una oración al hacer un contrato con Dios. Jefté quiso manipular a Dios, aparentemente. Esta es una interpretación. Claro, tú puedes decir, no,
pero eso es lo que yo veo en el texto. Jefté quiso manipular a Dios, cuando este último ya le había dotado de su espíritu para lograr la victoria. Es decir, ese voto de sacrificar a lo que saliera de la casa de Jefté era innecesario, nadie se lo pidió. Y a veces, quizás me ha pasado, quizás tú también, has hecho promesas innecesarias. Has hablado cosas, salieron cosas de tu boca innecesarias, apuradas por el momento, para impresionar, para quedar bien, para que la gente diga, oh, wow, ¿no? Qué persona más espiritual, o qué diligente, o qué noble, o qué bueno. Jefté parece que estaba buscando eso, ¿no? La aceptación primero de la gente, luego de Dios. ¿Qué más? Dios nunca le pidió a Jefté, al jefe Jefté, hacer ningún tipo de voto para responder a su oración. Eso debe quedar bien claro. Dios no pidió nunca sacrificar personas, mucho menos hijos. Esa era una costumbre pagana. Y finalmente, Jefté quiso impresionar a Dios y perdió lo que más quería por querer impresionarlo. Conclusiones, no hace falta, no necesitas impresionar a nadie. Si tú tienes algún talento, eres valiente en algo, en un don muy particular, hazlo. Pero no con el fin de impresionar, de sacar siempre ventaja, no. Si es que Dios de alguna forma y otra te ha demostrado que eres bueno, eres valiente, eres bueno para alguna tarea muy particular, pues hay que dar gracias a Dios que Él ya te dio de su espíritu. Entonces, según la Biblia, el Espíritu Santo da dones a las personas. Este fue el tema Jefté y su voto de ofrenda quemada. Espero te haya servido toda la información que te di, basada en contexto histórico, contexto literario, análisis de palabras, estudio de palabras clave. Hemos visto varios pasajes, lo que significan estas frases importantes de la historia, para que tú puedas imitar, ¿no?, este tipo de estudio en otros pasajes difíciles y tú puedas finalmente sacar lecciones para tu vida de esta historia de Jefté, que no termina de la mejor manera, que no es la más bonita en su final, pero que sí nos sirve a ti y a mí para imitar ciertas cosas y evitar otras. No dejes de suscribirte al canal, gracias por seguirnos, compártelo y que puedas continuar con nosotros viendo más videos que iremos posteando con el tiempo. ¿Está bien? Hasta la próxima oportunidad.